Problema sobre radio de curvatura del tiro oblicuo. Hay que hacer dos demostraciones. La primera, demostrar que el radio de curvatura para el punto más alto es mínimo. Para eso lo primero que voy a hacer es hallar la ecuación de la trayectoria. La posición según la X es proyección de la velocidad inicial sobre el eje de la X por el tiempo. Y la posición según la Y, proyección de la velocidad inicial por el eje de la Y, por el seno quiero decir, por el tiempo, y luego menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La primera corresponde al movimiento uniforme y la segunda al movimiento uniformemente acelerado. Para hallar la trayectoria de espejo t de la primera ecuación, y tenemos x dividido entre v sub 0 coseno. Sustituyo en la segunda, igual v sub 0 seno de alfa, y donde pone t ponemos lo que acabamos de despejar, x v sub 0 coseno menos un medio de 9,8 por el tiempo al cuadrado, y ponemos x cuadrado v sub 0 cuadrado coseno cuadrado. Vamos a simplificarlo y ya tendremos la ecuación de la trayectoria. Esto con esto hace tangente. Aquí tenemos g dividido 2v sub 0 una parábola como ya sabemos, ¿no? Ahora tenemos que hallar el radio de curvatura. Para eso os recuerdo la fórmula. Radio de curvatura igual 1 más la derivada elevada al cuadrado. Todo esto elevado a 3 medios dividido por la segunda derivada en valor absoluto. Claro, esto tiene que ser para el punto en el que nos encontremos, para la X. En este caso, como estamos a la mitad del recorrido, la X es la X máxima, en lo que hacíamos en otro problema, el alcance, dividido entre 2. Os recuerdo la fórmula del alcance, la hemos deducido varias veces, y eso era el alcance, era v sub 0 al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo inicial dividido por g. Esto es la x máxima, pero como hay que dividirlo por 2, pues dividido por 2g. Entonces voy a hacer toda la fórmula. Tenemos primero la derivada, y' igual. La y' derivo en la ecuación que acabamos de calcular, ¿no? Entonces será la tangente de alfa menos el 2 con el 2 se va y nos queda g dividido, esto es un cuadrado, v sub 0 cuadrado coseno cuadrado de alfa y multiplicado por x, ¿no? Esta es la primera derivada. Y la segunda derivada pues es directamente menos g dividido v sub 0 cuadrado. Bueno, pues todo esto lo vamos a colocar en la ecuación, vamos a ponerlo aquí ya, en la ecuación del radio de curvatura. Radio de curvatura igual 1 más
la primera derivada al cuadrado. O sea que ponemos todo esto, tangente de alfa menos g v sub 0 cuadrado coseno cuadrado de alfa. Todo esto es la primera derivada al cuadrado. Y lo elevamos a 3 medios, ¿no? Y bajo el valor absoluto de menos g dividido bien, analicemos, tenemos que hallar el radio de curvatura máximo. Analicemos esta expresión. Esto de abajo es constante, ¿veis? Gravedad, velocidad inicial, ángulo de lanzamiento. El 1 es 1, entonces nos queda solamente la base de este cuadrado como una expresión variable. ¿De qué varía? Bueno, aquí me he comido la x. ¿De qué varía? ¿Cómo varía? Varía con la x, ¿no? Pero fijaros que estamos en el valor de x máxima partido por 2. Entonces, esta expresión que he señalado es variable. Eso hará que la ρ sea más grande o más pequeña. Pero si ponemos para la x la mitad de la x máxima, esa expresión, vamos a llamarla por ejemplo 1, para que sepamos lo que estamos haciendo, esa expresión 1 será v sub 0, tangente de alfa menos g v sub 0 cuadrado coseno cuadrado de alfa, y ahora hay que ponerla por la x, pero la x ya hemos dicho que es la x máxima dividida por 2, que es la expresión que teníamos ahí, v sub 0, el seno de 2 alfa dividido por 2g, ¿no? Bien, voy a desarrollar. Tangente de alfa lo voy a poner como seno entre coseno menos. Aquí lo v sub 0 cuadrado se puede quitar, la g y la g se puede quitar. El seno de 2 alfa, la fórmula del desarrollo es 2 seno de alfa por coseno de alfa. Y abajo coseno, y aquí tengo un 2, coseno cuadrado de alfa y aquí un 2. Entonces, si os fijáis, esto y este coseno con este coseno, esto es 0. Por lo tanto, 1, que era la parte variable de la fórmula del radio de curvatura, para el valor de la x que estamos, que es la x máxima dividido por 2, me sale 0. Por lo tanto, es evidente que la r es la mínima, cuando la x es la mitad que la máxima. Por lo tanto, podemos decir que la x mínima es el 1 más esto se hace 0, ¿no? Esto es la derivada al cuadrado, elevado a 3 medios, y abajo ponemos valor absoluto, que sea sin signo, v sub 0 cuadrado coseno cuadrado de alfa. ¿Veis? Entonces, podemos ya como fórmula, hemos demostrado que ahí, justo en ese valor de x, es la mínima, y como fórmula del radio de curvatura mínimo, pues ponemos ya la fórmula simplificada, v sub 0 cuadrado coseno cuadrado de alfa dividido entre la gravedad. Este es el radio de curvatura mínimo y que se produce justo en el punto más alto, en el punto que es la mitad del alcance. Esto es la primera pregunta. La segunda pregunta me dice el problema que si llamamos θ al ángulo que forma la vertical con la la horizontal con la tangente, este es el ángulo θ, ¿no? Tenemos que demostrar que el radio de curvatura en ese punto, dependiendo de θ, es radio de curvatura igual. El radio de curvatura mínimo, el que acabamos de calcular ahora, dividido entre el coseno al cubo
del ángulo θ, ¿no? El ángulo θ, lo he dicho, es el ángulo que forma la horizontal con la tangente a la trayectoria. Esta es la demostración. Bueno, pues esto no es muy difícil porque si hacemos un dibujo justo de eso, donde se vea el ángulo θ, ¿veis? La horizontal lleva la dirección de Vx, es decir, esto es la velocidad inicial por el coseno de alfa, que es constante, ¿no? Porque la velocidad según la x no se modifica, porque la gravedad solo actúa en el eje y. Entonces eso forma el ángulo θ, que me dice el problema. Y claro, yo aquí he representado la aceleración tangencial y la aceleración normal, que es lo que nos va a permitir calcular el radio de curvatura con las fórmulas. Mirad, ponemos, ¿cuánto va a dar el coseno de θ? Pues el coseno de θ, cateto contiguo, Vx, entre la hipotenusa. Claro, la hipotenusa es el módulo de V. Por lo tanto, de aquí puedo decir que la velocidad en módulo es igual a la componente x dividido entre el coseno de θ. La componente x, como ya hemos dicho, me interesa ponerla como velocidad inicial por el coseno del ángulo, y todo esto, alfa es el ángulo inicial y el ángulo θ es el que me ha dicho el problema, ¿no? Ya tenemos esto. Ahora, ¿qué es la aceleración normal que va dirigida hacia el centro? Pues la aceleración normal sabemos que se define como el módulo de la velocidad dividido entre al cuadrado dividido entre el radio de curvatura. Entonces, como me interesa el radio de curvatura, pues el radio de curvatura igual la velocidad al cuadrado, pongo la expresión que hemos hecho aquí y la pongo al cuadrado. Cuadrado, coseno cuadrado de alfa y coseno cuadrado de θ. Dividido, a ver si lo he hecho. A ver. Sí, dividido entre el radio. Entonces el radio de curvatura será igual toda esta expresión Pero el módulo de A sub n, si nos fijamos en el dibujo, claro, si esto es θ, pues esto también es θ. Entonces, el radio de curvatura, ¿qué será? La gravedad por el coseno, o sea, la aceleración normal será la gravedad por el coseno de θ. Así que puedo sustituir. El radio mínimo de la expresión la teníamos aquí. Pues fijaros, esto me queda v sub 0 cuadrado coseno cuadrado de alfa dividido g coseno al cubo de θ, y justamente esto estoy marcando, esto es el radio mínimo. Pues tenemos la demostración hecha, ¿no? Porque el radio de curvatura es igual al radio mínimo dividido entre el coseno al cubo de θ, que es lo que me habían pedido
que demostrara.